Continuamos con la instrucción sobre el espíritu y el título esta clase es la número 7 y el título es Andar en el Espíritu. ¿Cuántas veces no hemos leído eso de andar en el Espíritu? Pero a veces no comprendemos exactamente qué es lo que el apóstol Pablo quiso decirnos con andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu requiere tener confianza en las cosas de Dios y un rechazo completo en las cosas del mundo. Vayamos a Gálatas. Este es el versículo que vamos a empezar leyendo. Gálatas, capítulo 5. Vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pablo. Capítulo 5, versículo de 16 al 18. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley de condenación. En ningún momento, cuando ya estamos guiados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, a través de nuestro arrepentimiento, a través de recibir esa verdad tan linda en nuestras vidas, de ser perdonados, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por tanto, vamos a discernir un poquito hoy lo que quiere decir aquí, lo que quiere decir andar en el Espíritu. Muchos de nosotros podemos a lo mejor pensar que es esto, que es aquello, y vamos a estar ciertos, porque hemos oído la palabra, hemos estudiado la palabra, hemos entrado en el conocimiento de la palabra de Dios, pero hoy vamos a ir un poquito más exacto para saber y discernir verdaderamente qué quiere decir andar en el Espíritu. En la vida cristiana no hay nada más crucial y más importante para nosotros, los hijos de Dios, que andar continuamente en el Espíritu. Porque aquí hay un consejo muy claro del apóstol Pablo cuando dice en el 16, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando comenzamos a satisfacer los deseos de nuestros pensamientos, que eso es la carne no es más que nuestro viejo yo, que a veces se levanta, porque está ahí, él no se ha ido, pero el Señor nos insta a andar continuamente en el Espíritu. Y esa es la manera que Dios quiere que los hijos de Dios andemos. No un día según nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones fuera de la voluntad de Dios, sino continuamente andar en el Espíritu. ¿Por qué? Les voy a decir, tengo aquí 3 puntos importantes. ¿Por qué es importante que siempre andemos en el Espíritu continuamente, no satisfaciendo los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y ya entienden lo que es carne, ¿verdad? Ok, carne es todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El viejo yo que tenemos todavía aún dentro, que Dios no lo ha quitado. ¿Por qué? Porque tenemos que renovarlo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces dice, andar continuamente conforme al Espíritu, ya que, 1, esto mantiene al creyente en la debida condición espiritual. Cuando no satisfacemos los deseos que hay a veces en nosotros, que se levantan en contra del conocimiento de Dios, no satisfacemos esos deseos ni esos pensamientos, entonces podemos decir que estamos viviendo continuamente en la condición espiritual que Dios ha preparado de antemano para nosotros.
Y sí se puede porque está escrito. Sí se puede. El que diga que no puede es porque aún la madurez no ha llegado a ser grande, poderosa en su vida. A veces es controlado por los deseos de la carne. Número 2. Es crucial que nosotros continuamente andamos en el Espíritu porque nos libra del poder de la carne. La única manera de poder librarnos a nosotros de nuestros deseos pecaminosos es cuando nuestro espíritu gobierna nuestra vida. El Espíritu de Dios, que es uno con nosotros, gobierna nuestra vida. Ya nosotros no nos dejamos gobernar por los deseos pecaminosos. Entonces esto nos hace apto para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios si no andamos en el Espíritu, si ponemos nuestros deseos a flor de piel, como digo yo, que controle nuestras vidas. En un momento determinado eso puede suceder, pero inmediatamente tenemos que recurrir. ¿A dónde tenemos que recurrir? Cuando nos damos cuenta que andamos un poquito, no muy continuamente en el Espíritu, tenemos que recurrir inmediatamente ¿a qué? ¿Qué ustedes creen? Al arrepentimiento, exactamente, porque inmediatamente que entramos en el arrepentimiento, eso es borrado de nuestra vida. Qué bueno es Dios, ¿no? Wow. Cuánto nos ama y cuánto quiere que sus hijos vayan en aumento en su vida espiritual. Tercer punto. En la vida cristiana no hay nada más crucial que andar continuamente conforme al Espíritu, porque esto nos libra de los ataques de Satanás. ¿Cómo es que Satanás nos puede atacar a los hijos de Dios? Eso de que lo piso, no, hermano. Si no andamos conforme al Espíritu, Satanás puede atacarnos, porque abrimos un pedacito de la vida pecaminosa, de la vida carnal que aún vive en nosotros, y él tiene derecho. Exactamente, él tiene derecho. Sí, pastor. No, tiene que el micrófono. Pero si estamos caminando en el Espíritu, aquí está el pastor explicando ciertos aspectos. Si quiere puede poner este micrófono y sentarse acá para que... Sí, porque es bueno participar, hermano, es bueno participar. Así que sí puede estar constantemente, pero cuando estamos fortalecidos en el Espíritu, tenemos fuerza para poder combatir cualquier tentación, cualquier ataque. Y podemos, ¿cómo? Perdón, hermana. Y podemos identificar que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente, como dice la Escritura, como dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente para ver a quién va a devorar. Y exactamente, tenemos la armadura de Dios, que son unas cuantas virtudes que Dios nos ha dado para poder defendernos del ataque del enemigo, porque anda como león rugiente para ver a quién va a devorar. ¿Y a quién él puede devorar? ¿A los que andan en su ejército? No, a los contrarios. A los contrarios, anda como león rugiente. Por eso es que nosotros es necesario que andemos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida antigua, que aún está aquí. Aún está aquí. Lo que pasa es que como tenemos un Espíritu Santo tan poderoso que nosotros alimentamos a través de nuestra vida, cuando alimentamos a través de la palabra de Dios, de la oración, de la vida en comunión, entonces somos dirigidos por la intuición del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué es la intuición?
¿Se acuerdan qué es la intuición en el espíritu? Las diferentes, ¿qué? Las diferentes formas que el espíritu actúa y funciona a favor de nosotros. Eso es la intuición. Ya deberían de sabérselo. Hemos hablado de eso varias veces. Una vez que conocemos la función del espíritu, ¿cuál es la función del espíritu? Cuando estudiamos la función del espíritu, ¿cuál es la función del espíritu? ¿Cómo funciona el espíritu? ¿A través de qué? De la intuición, hermano. La intuición es la que va dirigiendo el espíritu que se hace uno con nosotros a favor de nosotros. Eso, y en el hombre, en el espíritu está la intuición, la conciencia y ¿qué más? ¿Qué más hay en el espíritu? Hemos recalcado mucho sobre esto y han hecho tarea. ¿Qué hay en el espíritu? ¿Qué hay en el espíritu, hermano? La comunión está en el espíritu, no en el alma. Así que esto ya deberíamos de tenerlo bien fuerte. En el espíritu está la comunión, está la conciencia y está la intuición. ¿Y qué es la intuición? Como dice aquí, una vez que conocemos la función del espíritu y cómo funciona el espíritu. Pastor, póngame el micrófono, por favor. ¿Cómo funciona el espíritu? ¿Cuál es la manera que el espíritu puede funcionar? Lo dijimos ahora mismo, la intuición. La manera que el espíritu puede funcionar es a través de la intuición que está ¿a dónde? ¿Dónde está la intuición? ¿Qué hay en el espíritu? Comunión, intuición. ¿Y qué es la intuición? ¿Qué es la intuición? Las diferentes formas, funciones, las diferentes funciones del espíritu. Entonces, una vez que conocemos la función del espíritu, que es la intuición, es muy importante que de inmediato empecemos a andar en el espíritu. Ok, entonces, recalcamos. En el espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición. Y la intuición son las diferentes formas de manifestación en nosotros del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Quién puede decir lo que hace el Espíritu Santo? Yo necesito una persona que me diga. Sí, un momentico, mi hermana. Es el número 2. Está malo. Ok. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo en nosotros? Dígame una. Nos redarguye, nos instruye, nos guía, nos ayuda, nos revela. Esa es la intuición. Las diferentes formas de manifestación. Pon el aire, por favor, pastor. Las diferentes formas de manifestación del Espíritu Santo para nosotros los creyentes. Así que el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye, nos guía a toda verdad. ¿Qué más? Revela su palabra. ¿Qué más hace en nosotros el Espíritu Santo? Nos da regocijo, nos da gozo. La paz viene de otra parte. La paz viene de otra parte. Nos ayuda a discernir y nos regala sus dones. No lo hemos estudiado, pero debemos de saberlo. Como hijos de Dios que llevamos muchos años en el Evangelio, debemos saber que el que da los dones, ¿quién es? ¿Padre? Claro, sí, es un don.
El discernimiento es un don del Espíritu. Esas son las diferentes funciones. ¿Y cómo se llaman las diferentes funciones del Espíritu? ¿Y dónde está eso? En el Espíritu. Ok. Una vez que conocemos la función del Espíritu, es muy importante que de inmediato empecemos a andar según el Espíritu. Por ningún motivo debemos de descuidar esto. Debemos tener cuidado con el peligro de recibir las enseñanzas del Espíritu Santo y no obedecerlo. Porque el Espíritu Santo es nuestro, ¿qué? Si nos enseña, ¿qué es? ¿Alguien que te enseña qué es? Entonces, hoy están. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Así que hay que tener cuidado cuando el Espíritu Santo nos está enseñando en sus diferentes multiformes de no prestar atención a esto, porque entonces definitivamente nos vamos a ir del camino y no vamos a andar según el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, nos guía. Entonces, hay algo muy importante. Si nosotros no obedecemos la instrucción del Espíritu Santo, perdemos la comunión, perdemos el andar en el Espíritu. Perdemos el andar en el Espíritu. Creemos que estamos andando en el Espíritu y en realidad no estamos ni escuchando la voz del Espíritu. En realidad no estamos escuchando, no estamos obedeciendo, no estamos siendo guiados porque nosotros tenemos un alma que está ahí. Y el alma a veces se levanta. Se levanta porque perdemos la comunión. Yo necesito que ustedes regresen a la clase de la comunión y la mediten, hermano, mediten eso. Porque cuando desligamos esa comunión de nuestra alma, podemos estar andando según nuestra carne, según nuestros deseos. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que andemos continuamente conforme al Espíritu para ser hombres y mujeres usados por el poder del Espíritu Santo, porque ese es el propósito de andar en el Espíritu, dar testimonio de quién somos en Cristo Jesús. Pero si andamos según lo que nosotros creemos, no tenemos la unción del Señor. La unción del Señor se mengua, porque la única manera que nosotros podemos andar que podemos tener la unción del Señor es cuando estamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Si no, vamos a hacer las cosas y vamos a hacerlas porque nosotros creemos que es buena. Y eso, hermano, no llega ni al techo. Mejor no hagas nada. Si no estás en comunión con el Señor y tú crees que estás haciendo las cosas para el Señor, no, hermano, no estás haciendo las cosas para el Señor, I'm sorry. Nosotros hacemos las cosas para el Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Esa es la única manera efectiva de tener una vida para el Señor. Si no, estás haciendo las cosas porque las haces, pero en realidad no llega a la función que verdaderamente el Espíritu quiere que nosotros caminemos en él. Ok. Hay algo muy importante en este caminar en el Espíritu, que es recibir y obedecer. Cuando recibimos del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, y Él nos guía y nos enseña, inmediatamente debe ponerse en función la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es tu decisión de escuchar la voz del Espíritu Santo en sus multiformes maneras de intuición y obedecer lo que está hablando el Espíritu Santo. Pero si no tenemos comunión, yo necesito de verdad que ustedes se metan en esta clase de la comunión para que entiendan que sin esto es imposible andar en el Espíritu. Acuérdense lo que le dijo Jesús a la samaritana. Los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Pero para ser verdadero adorador, viene de la comunión que tenemos con el Espíritu. Si no, somos simplemente usados, pero sin poder, sin unción. La unción del Señor tiene que acompañarnos a nosotros, porque si no, no somos lo que el Señor quiere
que nosotros seamos para andar continuamente conforme a su espíritu. ¿Entienden? Es necesario que ustedes lean otra vez, mediten, estudien lo de la comunión. Si están, cualquier persona que nos está viendo en este momento, en la misma página esta de YouTube, ahí tenemos la clase de la comunión en el espíritu. Si es que quieres crecer verdaderamente en el poder de Dios para ser usado efectivamente en el poder de la palabra de Dios para cualquier circunstancia, hermano. Nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos puede usar o qué necesidad se nos interpone en el camino en la cual nosotros tenemos que tener comunión para poder ser efectivos a la hora de funcionar para el reino de los cielos. Si no hay comunión, no hay efectividad, no pasa nada. Solamente es emoción. Y vamos a verlo más adelante. Entonces, hay algo muy importante para este caminar en el Espíritu, es recibir la enseñanza del Espíritu, la instrucción del Espíritu, las diferentes funciones del Espíritu y obedecer. Cuando obedecemos, el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas para llevarnos a otro nivel. Porque entonces, ¿para qué hablaría la palabra cuando dice que nosotros tenemos que madurar o crecer para llegar a la estatura de quién? Entonces, si no fuera importante, no estuviera en la palabra, te decía, bueno, mira, ya tú recibiste a Cristo, ya tú tienes fe, ahora resuélvete tú. No, es constantemente instruyendo la palabra de Dios que tenemos que ir a otro nivel para poder ser efectivos. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, ¿con qué le vamos a presentar? Oh Señor, yo no tuve tiempo ni de leerme la clase, no entendí nada, o no fue efectivo a la hora de predicar, o yo oía pero no entendía. ¿Con qué nos vamos a presentar? Por eso es necesario que nosotros nos agarremos de esta verdad tan grande. Entonces obedecer. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es caminar en el camino de la cruz. Eso es obedecer. ¿Qué es realmente este camino? Es una pregunta. No es otra cosa que andar conforme al Espíritu. Cuando nosotros caminamos en el camino de la cruz, este es el camino o esta es la manera de andar conforme al Espíritu y lo vamos a ver. ¿Y cómo lo logramos? Esa es otra pregunta. Primero, la primera pregunta o el primer statement es recibir y obedecer. ¿Y a qué tienes que obedecer? Tienes que obedecer a lo que el Espíritu te está hablando. Comunión, oración, estudio de la palabra, no para conocimiento, sino para que se haga verdad dentro de nosotros. Que se haga una verdad dentro de nosotros. Entonces, nos toca obedecer. Y el obedecer es caminar, andar en el camino de la cruz. ¿Y qué es realmente este camino? No es otra cosa que andar conforme al Espíritu. ¿Y cómo lo logramos? Porque yo te puedo decir, sí, tienes que caminar en el camino de la cruz, porque ese es el camino para poder andar según el Espíritu, pero tú me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo yo sé? Pues aquí te voy a decir. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos caminar en el camino de la cruz, que es caminar en el Espíritu? Lo logramos cuando tomamos nuestra cruz. Cuando en Mateo, vayamos a Mateo capítulo 16. Aquí hay unas palabras muy importantes de Jesús. Y muchas personas hablan de esto, pero no entienden lo que quiere decir. Porque para poder tener revelación, tenemos que tener comunión. Porque Dios no se va a revelar si tú no tienes comunión con Él. Punto. No te va a dar los misterios del reino, ni las riquezas inescrutables de Cristo, si no tienes comunión con Él. Entonces, dice Mateo 16, 24. Él respondiendo dijo, no soy, 16, perdón, estoy en el 15.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué quiere decir esto? Si alguno quiere caminar en este camino de la cruz, en este andar del Espíritu, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que quiere hacer lo que quiere por su vida, la perderá. Porque no es lo que tú quieres hacer, no son tus deseos, sino lo que habla la palabra de Dios y lo que habló Jesús por su boca. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está hablando de la vida espiritual. Está hablando de la vida espiritual. Lo vuelvo a leer. Porque todo el que quiera salvar su vida, si tú quieres seguir como tú estás acostumbrado a andar, pues no vas a caminar en el camino de la cruz, no vas a andar en el Espíritu. Porque lo dice bien claro, y todo el que pierda su vida, o sea, el que desgasta su vida. ¿Y qué quiere decir esto? El que mengua en tus deseos, en tus ideas, en tu voluntad, en lo que tú crees, en tus opiniones, en tus conceptos. Si no niegas esto, no andarás en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es comunión con el Espíritu y nada que ver con lo que tú crees que es bueno. Porque como predicaba el pastor el domingo, está el árbol del bien y del mal, pero Dios no quiere que nosotros comamos de ese árbol. No lo quiso desde el principio. Él dijo el árbol de la vida, que es la comunión con Cristo. Porque a veces creemos que estamos haciendo algo bueno, porque tenemos conocimiento del bien y del mal, sin embargo no es nada para el reino de los cielos. Lo único que nosotros tenemos que alimentarnos del árbol de la vida, porque ahí es donde está la comunión verdadera en el Espíritu. Dios no quiso desde el principio que nosotros supiéramos ni bien ni mal. Él quiso que estuviéramos en su vida divina. Por eso a veces tenemos nuestras opiniones y nuestras decisiones que van de acuerdo a nuestro conocimiento y no de acuerdo a la vida de Dios que está supuesta a crecer dentro de nosotros. Por eso Jesús dice aquí, el que quiere salvar la vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál vida? La vida que le estorba al Espíritu, la vida de tu carne, la vida de tu antiguo yo. Si no pierdes esa vida, no va a pasar nada. No estás caminando en el camino de la cruz. No estás andando en el Espíritu. Entonces dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Seguimos. Entonces, ¿y qué es tomar la cruz? Cuando dijo Jesús aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Wow, palabras mayores, porque nosotros somos caprichosos, insistentes en hacer lo que nosotros queremos. Dice, niéguese. Hermanos, la palabra niéguese es, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo hoy en la carne lo vivo en el poder de Dios. Hay que negarse, hay que decir no más yo. Yo quiero ser un hijo verdaderamente de Dios. Por eso la puerta es estrecha, hermano. Muchos son los llamados, muchos vienen al llamado, muchos vienen al conocimiento del arrepentimiento, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. Porque hay que negarse, hay que caminar en el camino de la cruz, hay que andar en el Espíritu. Entonces dice, ¿qué es realmente este camino? No es otra cosa que andar conforme al Espíritu. Cuando tomamos nuestra cruz, como leímos en Mateo 16, 24, ¿qué es tomar la cruz? Yo puse varios aspectos. ¿Qué es tomar la cruz? Negarte a ti mismo. Eso es tomar la cruz. ¿Difícil? Sí,
Porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos hacer según el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ya nosotros no podemos andar según el conocimiento. Yo creo que esto es bien, creo que esto agrada al Señor y yo creo que está bien. Estás perdiendo tu tiempo y tu vida. Entonces dice, ¿y qué es tomar la cruz? 1, nuestra voluntad rendida al Padre. ¿Y cómo es la única manera que nosotros podemos rendir nuestra voluntad al Padre? Negándonos. Pero ¿cómo te puedes negar? ¿Qué necesitas para poder negarte y rendir tu voluntad al Padre? Yo sé, andar en el Espíritu también. Hay algo fundamental, la comunión, hermano. La clase de la comunión es muy importante que ustedes la asimilen bien. Aprender qué es comunión con el Espíritu. Dice, rendir nuestra voluntad al Padre. Renunciar a nuestro amor a las cosas del mundo. Eso es negarte a ti mismo. Y andar en el Espíritu. Nuestros pensamientos deben ser clavados en la cruz y deben morir. Desprendimiento. Negación es desprendimiento. Exactamente. Negarte a ti mismo es desprenderte de todos tus conceptos, de todo lo que tú has aprendido, del bien y del mal, y unirte al árbol de la vida, que es Cristo. Qué lindo. Qué bueno que nos dejó ese árbol. Si no hay paz, no hay comunión. Acuérdese que cuando perdemos la paz es porque no hay comunión. Entonces, la Escritura dice que nuestros pensamientos deben ser de una manera. Y vamos a ver qué dice la palabra con respecto, porque nosotros tenemos pensamiento, porque tenemos mente y razonamiento. Eso Dios no lo quitó. No, pero Él quiere que nosotros lo tengamos de una manera, no de la manera de nosotros. Y vamos a ver qué dice la palabra. Filipenses capítulo 4. Está antes de Colosenses, después de Efesios. Capítulo 4. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros tengamos nuestro pensamiento? Él no nos los quitó. Tenemos nuestro razonamiento, tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestras decisiones. Pero mira cómo Él quiere que nosotros tengamos esto. Dice en el 8. Vamos a empezar en el 7. Y la paz de Dios, ¿de dónde viene la paz? Sí, pero ¿cómo tenemos la paz? En la comunión en el Espíritu, exactamente. Todo lo que es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? La paz de Dios. Fácil. La pregunta es fácil. ¿Por qué hay que leer y meditar? Porque si no leemos y no meditamos, no llega adentro. Se queda aquí. Hay que llegar aquí, adentro. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? ¿Pero por qué? Porque la paz de Dios viene del Espíritu, no de nuestro razonamiento. Porque a veces lo que nosotros podemos razonar nos quita la paz. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque el entendimiento no tiene que ver nada aquí, porque viene del Espíritu. La única manera que nosotros podemos tener paz es cuando tenemos comunión con el Espíritu. Y vuelvo otra vez a la comunión. La comunión es la única manera de andar en el Espíritu. Por eso le di la clase de la comunión primero. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8. Por lo demás, hermanos, ahí está lo que Él nos está instruyendo.
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, esperen, vamos a leer otra vez. Todo lo que es verdadero, ¿de quién habla aquí? ¿A quién está describiendo? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En quién tenemos que pensar? En Jesús. En Jesús, en esto pensad. En esto pensad porque Él es digno de alabanza, porque Él es puro, porque Él es justo, porque Él es honesto, porque Él es de buen nombre. Por eso es que no podemos leer la Escritura y no entrar en la comunión, porque entonces no recibimos la revelación. Y cuando recibimos la revelación, subimos un nivel más de poder andar en el Espíritu. Hay que andar como Jesús anduvo. Imitarme a mí. A Él oír, dijo Dios cuando en el monte de la transfiguración. A Él seguir, a Él oír. Así que la manera de poder tomar nuestra cruz y obedecer es creyendo que Jesús es todo lo que dice aquí y nosotros, que Él es digno de toda la alabanza. Entonces nosotros empezamos a caminar en este caminar de la cruz y andamos entonces, ¿qué? En el Espíritu. Para obedecer, ahora, otro punto, para obedecer la intuición, ¿qué es la intuición? ¿Cómo? Las diferentes, ¿qué? Formas o funciones del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, dirige nuestros pasos, redarguye nuestra alma, nos da paz. Esa es la intuición. Para obedecer la intuición y la revelación del Espíritu se requiere que diariamente experimentemos la cruz. ¿Entiendes? ¿Cómo puedes experimentar la cruz? Rindiendo tu voluntad al Padre, renunciando al amor de las cosas de este mundo. Nuestros pensamientos deben ser clavados en la cruz y deben de morir. Y tenemos que practicar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo honesto, todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Tener nuestros pensamientos ubicados solamente en Jesús. ¿Se puede? Sí, porque si no, no estuvieran la palabra. ¿Y qué es experimentar? Cuando dice aquí que para obedecer la intuición y la revelación del Espíritu se requiere que diariamente experimentemos la cruz. ¿Qué es experimentar? En el diccionario normal dice que experimentar, hay que experimentar. Dice, experimentemos la cruz. ¿Y qué es experimentar la cruz? Dice, probar, examinar la virtud y las propiedades de algo. Tenemos que experimentar, tenemos que disfrutar. El disfrute de la vida del Espíritu es delicioso, si es que verdaderamente amamos al Señor. El que ama al Señor tiene que disfrutar la vida del Espíritu, experimentar y probar y examinar y practicar las virtudes. Ahora, bíblicamente experimentar significa practicar activamente en la naturaleza de Dios. Tenemos que, ¿y quién es Dios? Dios
muchas cosas, muchas virtudes que no puedo ahora. Búsquenlo. Busquen quién es Dios y van a ver todas las virtudes de Dios. Tenemos que experimentar, tenemos que participar activamente en toda esta naturaleza de Dios. Ser movidos por Él y aprender de Él a través de la fe. Porque sin fe, si no creemos, aunque por mucho que veamos y mucho que oigamos, si no creemos, nada va a pasar. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 8 dice, ahora pues, qué lindo, esto es el vivir con gozo la experiencia del Espíritu. Nosotros tenemos que vivir la vida del Espíritu. Si nosotros no vivimos la vida del Espíritu, nos quedamos cortos. Muy corto. Y a veces hasta nos salimos de la voluntad de Dios. Y qué pena es que después de haber sido alumbrados nuestro entendimiento y nuestro espíritu haber nacido de nuevo, podamos estar saliendo de la voluntad de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque puedes andar en la carne, sí. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí hay una ley. Nosotros ahora vivimos en la ley de la vida de Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, la del pecado y la muerte y la ley de la vida en Cristo Jesús. Esa ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Pueden decir un gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible. Porque la ley lo que nos hace es enseñarnos que estamos muy lejos de la verdad de Dios. Si que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, ¿cuál ley? La ley de la vida en Cristo Jesús, se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, no piensan en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. No piensan en esto, piensan en sus deseos, en la carne, en sus deseos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué lindo. Porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay muchos que vivimos según el deseo de nuestra carne y el propósito de Dios es que nosotros andemos en el Espíritu. Pero para poder andar en el Espíritu tenemos que tener comunión con el Espíritu. Y recibir en nuestro espíritu las diferentes multiformes del espíritu. El espíritu tiene multiformes formas, que eso se llama intuición, multiforme, maestro, consolador, cuántas cosas. Entonces, es indispensable entender la ley del espíritu para andar conforme al espíritu. ¿Y cuál es la ley del espíritu? La ley de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu nos dio vida en Cristo Jesús. Este andar no es esporádicamente, sino debe ser siempre continuo. Todo creyente genuino, nacido de nuevo, sabe que la verdadera vida y el disfrute del Espíritu se debe experimentar en nosotros. Si está dispuesto a aprender, sabrás cuál es verdaderamente el sentir del Espíritu. Porque te acuerdas que dije allá al principio,
que era recibir, que es la enseñanza, y después ¿qué? Obedecer, exactamente. Y después tenemos que ¿qué? Tomar nuestra cruz, matar o dominar nuestro propio hombre. Por ejemplo, vamos a ver algo aquí. Una cosa es cierta, el alma puede ser afectada por el mundo exterior, pero no el espíritu. Por ejemplo, al ver una escena hermosa de disfrutar de la serenidad de la naturaleza, escuchar música melodiosa o al tocar las cosas que nos rodean, el alma es conmovida, ¿verdad? Cuando vemos algo, wow. Lo cual suscita en ella algún sentimiento de asombro, de regocijo, de wow, qué belleza, ¿no? De poder disfrutar lo que estamos viendo por nuestros ojos, que llega al alma. Pero eso no sucede con el espíritu. Si el espíritu del creyente está lleno del poder del Espíritu Santo, es independientemente del alma. Independientemente del alma. A diferencia del alma, la cual depende de las influencias externas en sus actividades, el espíritu actúa por iniciativa propia. Él es el que te dice, él es el que te instruye, ¿no es verdad? No es el que te instruye, es el que te, ¿qué más? Te redarguye, ¿qué más? Es su iniciativa, es de él. No recibe nada del exterior, es de él. Él tiene su iniciativa propia. A eso se le debe que puede operar en cualquier circunstancia, cualquiera. Él es el que nos impulsa, él es el que nos ayuda, él es el que nos redarguye, él es el que nos instruye, él es el que nos, ¿qué más? Nos da regocijo. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos confronta, nos enseña. El sentir del alma y de la intuición del espíritu son completamente diferentes. Sin embargo, ocasionalmente el sentir del alma es muy parecido y a veces no sabemos distinguir al de la intuición del espíritu. Porque nos emocionamos y a veces pensamos que es el espíritu y en realidad es el alma que está emocionada. Pero, ¿cómo cuidarnos? Aquí yo puse un dato. Algunas veces son casi idénticos, como el cabello. Bien finitico la diferencia. Pero, ¿cómo cuidarnos de andar? Por nuestra alma. Pues no actuando apresuradamente. Cuando nosotros meditamos en alguna decisión, en algo que tenemos que hacer, en algún proyecto de Dios, no podemos andar apresuradamente, porque si andamos apresuradamente, el espíritu no toma control y nuestra alma es la que está funcionando. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo cuidarnos de andar? Por nuestra alma, no actuando apresuradamente, porque podemos engañarnos por nuestros sentimientos. Pero si espera pacientemente y discierne el origen de su sentir, ¿cómo lo podemos discernir? El origen de ese sentir que tú estás sintiendo. ¿Cómo viene el espíritu a nosotros? Por la comunión, por un impulso del espíritu. Si empiezas a discernir el origen de este sentir, el Espíritu Santo a su tiempo te revelará la verdad si deseamos andar de acuerdo al Espíritu. Ahora, primer punto para poder andar y discernir según el Espíritu es: no debemos actuar apresuradamente. Cuando algo llega a nuestra vida, que tenemos que hacer decisiones, que tenemos que pensar, ¿será esto la voluntad de Dios o no? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado 1.000.000 de veces. ¿Será que Dios está en el asunto o no? No podemos actuar apresuradamente, porque así no funciona el espíritu. No debemos confundir ser racional con ser espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? El creyente emotivo pensará que su razonamiento frío es la dirección del espíritu. Ah, yo creo que sí, porque esto es lo que yo estoy recibiendo. No, no estás recibiendo del espíritu. Lo estás recibiendo de tu mente. Entonces, el creyente analítico es frío, piensa que su razonamiento frío es una dirección del espíritu. El analítico, el que comienza a pensar mucho, creerá que sus emociones son la guía del espíritu, puesto que sabe que la clase de vida, pues,
puesto que sabe que la clase de vida fría e intelectual es anímica, es del alma. Pensará que hacer lo contrario, es decir, ser emotivo, equivale a ser espiritual. Fogoso, dinámico, equivale a ser espiritual. Y todo lo contrario, Dios quiere que tú vayas con lentitud, que no te apresures a hacer decisiones, que esperes en el momento de la enseñanza, del impulso del Espíritu Santo en tu vida. Es decir, andar conforme al Espíritu equivale a andar conforme a la intuición, poniendo activo en nosotros, primeramente, el conocimiento espiritual. Si tenemos palabra y sabemos cómo es que funciona el Espíritu y cómo funciona el alma, entonces aplicamos el conocimiento espiritual. Tenemos la comunión y la conciencia. El Espíritu Santo emplea la intuición para seguir al creyente, el cual tiene que imaginarse qué es lo espiritual, solamente basándose en el impulso del Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo. Si desea obedecer al Espíritu Santo, debe conocer la voluntad de la intuición del Espíritu Santo. ¿Qué quieres, Espíritu Santo? ¿Es verdaderamente que lo que yo estoy pensando es la voluntad tuya, Dios? Tenemos que hablar con el Espíritu, con Dios a través del Espíritu, porque Él es nuestra guía. El sentir del Espíritu en tus emociones. Y ya estamos terminando. El Espíritu Santo puede permitir que alguien lo perciba con sus emociones. Puede. Porque Él puede hacer lo que quiera. Cuando la persona no tiene mucho conocimiento, Él puede manifestarse en las emociones del alma de la persona para darse a conocer. ¿Me entiendes? Darse a conocer. A veces tú no has visto a alguien que dice, pero cuando muchos predicadores que estoy viendo ahora que están predicando en la calle, que impacta el Espíritu Santo, impacta en las emociones de la persona, pero no es solamente las emociones, envuelve las emociones, pero es el poder del Espíritu Santo saliendo de la boca de ese predicador. Y entonces la persona los recibe en sus emociones, pero el Espíritu Santo está haciendo la obra y empieza esa persona a llorar. Y empieza esa persona que estaba insultada porque estaba oyendo el Evangelio, comienza a bajar y comienza a sentir una paz que él no la puede entender. Lo he visto mucho. Pero es muy peligroso buscarlo en las emociones, pero sí puede manifestarse en las emociones, ya que esto no solo estimula la vida del alma, sino que se presta a engaños de Satanás. A los ojos de Dios lo que tiene valor no es que sintamos su presencia ni que lo amemos con nuestras emociones. Lo que tiene valor es que lo obedezcamos. Cuando somos obedientes a Él, Él se va a manifestar. Por ejemplo, en los predicadores que son obedientes al llamado del Señor, a ir a rescatar las almas perdidas, el Señor los va a rescatar, Él los va a apoyar, porque han sido obedientes. Y la unción del Espíritu Santo va a salir con poder para convencer y usar a veces las emociones de las personas. El Espíritu Santo a veces usa las emociones de las personas que no conocen a Dios para poder manifestarse, para darse cuenta que algo está sucediendo con la vida de esa persona, algo me está pasando, algo yo estoy sintiendo. Lo estás sintiendo en el alma, pero es el Espíritu Santo trabajando en esas emociones, porque Él no tiene el Espíritu aún. ¿Me entienden? Por eso es que se mueve, es un pelito muy fino que nosotros tenemos que discernir. Solo los creyentes maduros pueden conocer la diferencia en lo que es el Espíritu y lo que es del alma. Cuando hay palabra, pasa lo siguiente. Vayamos a Hebreos 4:12. Cuando hay palabra de Dios, pasa lo siguiente. (4:12). Volvemos a leer este pedacito. Solo los creyentes maduros pueden conocer la diferencia entre lo que es del espíritu y de lo que es del alma. ¿Por qué? Porque los creyentes maduros tenemos comunión con el espíritu. No solamente nos llevamos por nuestras emociones, aunque las emociones también pueden ser tocadas por el espíritu para darse a manifestar. ¿Me entiendes? Porque a veces yo siento la presencia de Dios en mi espíritu, pero se manifiesta en mi entendimiento, que es mi alma.
y estoy discerniendo que algo se está moviendo, miren, se siente. Se siente la presencia de Dios. ¿Y cómo lo sentimos? Por el Espíritu, pero también es tocado nuestra alma, nuestro sentimiento. Ahora, cuando hay palabra, pasa lo siguiente. Una persona que es madura, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Separa lo que es del alma y separa lo que es del espíritu. La palabra de Dios. Si tú eres un cristiano maduro, tienes palabra adentro y sabes distinguir en lo que es del alma y lo que es del espíritu. Porque dice que la palabra de Dios, que es la espada, es lo que separa estas dos. Pero si no hay palabra y la persona está recibiendo la unción de la predicación de la palabra, se están moviendo sus sentimientos. Pero el espíritu se está moviendo ahí también. Pero nosotros, los maduros, los que tenemos palabra, tenemos que hacer la diferencia. No podemos guiarnos tampoco por nuestras emociones. ¿Entienden? 12. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una gran enseñanza poder saber cómo andar en el Espíritu. Pablo testifica la revelación que ocurre en el espíritu del creyente, cuando andamos en el Espíritu. Al observar la conducta de Pablo, vemos la importancia de andar conforme a la intuición del Espíritu. Él dijo, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciase como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué dije yo? Que hay que ir despacio. Él no se precipitó cuando se le manifestó Dios, Jesús a él. Él no fue corriendo a buscar consejo de nadie, sino él meditó y esperó para ver por dónde el Espíritu lo movía. Y lo pudo escribir para que nosotros nos demos cuenta. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Pudo haber hecho, porque se le había manifestado a Jesús y él nunca lo había conocido. Antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto está en Gálatas capítulo 1, de 15 al 17. Dice que él estuvo en Arabia. ¿Cuántos años, pastor? Como 3 años, ¿no? Es lo que dice la historia. Él se fue solo. Él no fue a buscar ni de carne ni sangre ninguna revelación. Él fue y se apartó. Él no anduvo con apuro. Él anduvo con detenimiento. Él fue, como dijimos aquí, no actuó apresuradamente. Fue y buscó la comunión con el Espíritu allí. Dice, la revelación procede del Espíritu. Cuando el apóstol Juan fue inspirado a escribir el libro de Apocalipsis, también recibió la revelación del Espíritu. El apóstol Pablo dijo que después de haber recibido la revelación en su espíritu, conoció al Señor Jesús y supo que Dios lo enviaba a los gentiles. Pero él no actuó apresuradamente, no fue a coger el consejo de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Él se apartó y buscó de la presencia de Dios. Obedeció al dictado del Espíritu. Una vez que recibió las revelaciones de Dios en su intuición, en sus multiformes formas del Espíritu, supo cuál era la voluntad y no procuró encontrar ninguna evidencia. Hizo lo que tenía que hacer. Para el obrero de Cristo, para el hombre maduro, la mujer madura, la revelación en el Espíritu debe ocupar la posición más elevada en tu vida. Este es el primer requisito que debemos tener para poder andar en el Espíritu. Hasta aquí estamos pues estudiando muy levemente. Esto es algo muy leve, muy ligero, pero que nos ayuda a entender un poquito cómo caminar en la cruz, que es caminar en el Espíritu. Dios me los bendiga, que el Señor los bendiga y los guarde, y que haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de nosotros, y que tenga de nosotros misericordia. Amén.